Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nuestro tema a exponer el día de hoy es miología. Mi nombre es Lady de Stefano y voy a iniciar con la exposición. La miología. La palabra miología es el neologismo compuesto del griego músculo por analogía y logía, estudio tratado. La miología es la rama que pertenece a la nombrada anatomía descriptiva, que se encarga de estudiar el cuerpo dividiéndolo en aparatos o sistemas, ¿no? En el cual tiene como interés identificar cada músculo o órgano que se compone por fibras contráctiles, fibras musculares, considerando su origen, sus inserciones y sus inervaciones, como también los movimientos que se pueden realizar teniendo en cuenta los tipos de músculos, tipos de tejidos y células. Músculo. Proviene del latín músculo. El músculo es un órgano formado por fibras contráctiles. Pueden estar relacionadas con el esqueleto o formar parte de la estructura de órganos o aparatos. Estas son estructuras o tejidos existentes en el cuerpo humano, en el cual tienen la capacidad de generar movimientos, ¿no?, al contraerse o relajarse. También tiran de las articulaciones, lo que nos permite movernos y ayuda al cuerpo a desempeñar funciones como masticar alimentos y transportarlos a través del sistema digestivo. El tejido muscular está formado por células especializadas llamadas miocitos, que tienen como prioridad aumentar o disminuir su longitud cuando son estimuladas por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. Le doy el pase a mi compañera. Soy la alumna Yolanda Romero Calderón y voy a hablar sobre el tejido muscular. Existen tres tipos de tejidos musculares: liso, cardíaco y esquelético. Cada uno de ellos cumple con una función distinta y una estructura única. El músculo liso se encuentra en las paredes de todos los órganos huecos y los movimientos son involuntarios. 2. El músculo esquelético mueve los huesos y contrae los músculos. Está compuesto por células llamadas fibras musculares de apariencia estriada. Reciben una orden del sistema nervioso para que los músculos puedan contraerse y relajarse. El músculo cardíaco se encuentra solo en el miocardio. Se contrae en respuesta del sistema cardíaco para hacer latir al corazón. Están compuestos por unas células llamadas miocardiocitos que son iguales a las del músculo esquelético. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es John Ramos y me tocó exponer el tema de funciones. El 40% de nuestro cuerpo está formado por músculos. Los músculos, al expandir y contraerse, hacen posible que nosotros nos movamos y así poder tener una vida saludable y activa. Una de las funciones es la excitabilidad. Es la propiedad que poseen los músculos para recibir señales eléctricas mediante la unión neuromuscular y posteriormente a eso responder adecuadamente a ella con la contracción muscular. Un ejemplo a ello sería cuando nos pinchamos el dedo, lo que hacemos es retirar el dedo automáticamente. Eso sería una contracción muscular. La contractibilidad. La contractibilidad es una capacidad que posee tanto el músculo cardíaco como el músculo esquelético. Posteriormente a eso, ¿no?, produce una fuerza con el fin de vencer a una resistencia mayor y así generar alguna contracción muscular. Las contracciones se pueden dividir en varios tipos: isotónica concéntrica, isotónica excéntrica e isométrica. Isotónica significa igual tensión. Una contracción isotónica hace que las fibras musculares, además de contraerse, modifiquen también su longitud. Contracción concéntrica
es aquella en la que un músculo produce un nivel de tensión que supera a la resistencia, generando así un acortamiento y posteriormente un movimiento. Contracción excéntrica es aquella en la que el músculo no puede superar la tensión o la resistencia. En ese caso, simplemente lo que hace es generar un poco más de tensión y lo que hace es que el músculo se estire o se expanda. Isométrica. Isométrica significa igual medida o igual longitud. En esta contracción, el músculo se mantiene estático. No genera tensión, pero no se estira, ni se alarga, ni se acorta. La elasticidad muscular. La elasticidad muscular es un componente de la flexibilidad que le otorga a los músculos la capacidad de aumentar su longitud, pero a su vez también la capacidad de que las fibras vuelvan a su posición o longitud inicial. Plasticidad. Esta facultad le permite al músculo adaptarse o modificar su estructura a la acción y trabajo que se está realizando. De este modo, las estructuras del músculo se pueden modificar y adaptar a cualquier entrenamiento o rutina diaria que se le aplique. Ya para terminar mi tema, les hablaré un poco de las funciones del sistema, de las funciones del músculo cardíaco, de las funciones del músculo liso y las funciones del músculo esquelético. Músculo cardíaco. Se encuentra solo en el miocardio. Este músculo se contrae y se expande en respuesta a las señales provenientes del sistema de conducción cardíaco, para así poder hacer latir el corazón en el momento de que se contrae y se expande. Músculo esquelético. El músculo esquelético está unido a los huesos y a la estructura del cuerpo mediante tendones. Más tiene que ver las funciones del músculo esquelético con los movimientos y todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, que sería movernos, desplazarnos de un lugar a otro, ya que en el momento de desplazarnos o movernos estamos generando contracciones musculares. El músculo liso. El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos, como por ejemplo la vejiga, el estómago, el útero. En el caso de la vejiga y el útero, eh, estos movimientos de contracción y expansión se realizan involuntariamente de acuerdo sea necesario. En el caso del estómago, se realizan para facilitar los movimientos peristálticos que hacen posible la movilidad de la comida. En el caso de las paredes de las paredes de las arterias, también encontramos músculo liso. En ese caso ayuda a la facilidad de que la sangre llegue a todo el cuerpo. Gracias. Sistema muscular. En la anatomía humana, el sistema muscular es el conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo. Es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de formas voluntarias por un organismo vivo, ¿no? El sistema muscular está compuesto por el tejido muscular estriado esquelético y tendones. Su función es generar movimientos ya sean voluntarios o involuntarios. Gracias al sistema muscular nosotros podemos movernos, ya que trabaja con el sistema nervioso central para que el cuerpo se pueda mover, siendo algunos controlados por personas y otros inconscientemente. Le doy el pase a mi compañero. Gracias. Clasificación de músculos. Clasificamos los tipos de músculos del cuerpo humano basándonos en sus aspectos fisiológicos. A continuación veremos la clasificación de los músculos según su forma y disposición en la que se presentan sus fibras musculares. Se caracterizan por su base aplanada. Por ejemplo, el músculo pectoral es un músculo que está arriba de la parte del estómago, ¿no? Se encuentra en la parte de arriba del estómago. Músculo corto son músculos que se caracterizan por su corta longitud, por ejemplo los músculos faciales y craneales. Músculo
ancho. Son músculos del cuerpo humano característicos de fibra con diámetro grueso, por ejemplo, el dorsal, que se encuentran en la parte de atrás del cuerpo humano. Músculo alargado o fusiformes. Son músculos anchos en el centro y estrechos en sus extremos. Por ejemplo, el recto femoral, los tríceps o bíceps. Músculos unipeniformes. Poseen una forma de media pluma y nacen del lateral de un tendón. Por ejemplo, el extensor común de los dedos del pie. Músculos bipeniformes. Son como de forma pluma, sus fibras nacen en el centro de un tendón. Por ejemplo, el recto femoral. Músculos poligástricos. Grupos musculares con varios vientres cubiertos por una fascia común, la cual brinda contención de los músculos rectos del abdomen. Músculos bíceps. Músculos del cuerpo humano que presentan un extremo que se inserta en el hueso, mientras que en el otro extremo presenta dos partes que se insertan al hueso. Un ejemplo sería el bíceps femoral. Similar al anterior, los músculos en un extremo se insertan al hueso, pero este difiere en el otro extremo, donde el músculo se divide en tres partes al insertarse al hueso. Por ejemplo, el tríceps braquial. Estos tipos de músculos se encuentran mayormente en la parte de atrás del brazo y los músculos cuádriceps. Su estructura muscular es similar a las dos anteriores, a diferencia que en este caso son cuatro los tendones insertados de forma individual al hueso. Este tipo de músculo se puede encontrar en el lado de las piernas. Los abductores permiten la aducción o separación del plano de referencia en el eje coronal o frontal. Por ejemplo, al permitirnos separar las piernas o los brazos del eje axial en el sentido del eje coronal. Los músculos aductores, contrario al anterior, los aductores nos acercan al plano de referencia. Al acercar una parte del cuerpo al eje vertical, por ejemplo, el cerrar o acercar las piernas una de la otra. Músculos flexores. Básicamente nos permiten flexionar una articulación o acercar los puntos de inserción muscular en el plano sagittal. Un buen ejemplo sería el flexionar la rodilla o el codo. Músculos extensores, que es lo contrario a flexores, generan una acción contraria a las anteriores, alejando los puntos de inserción. Un ejemplo sería extender el codo, el hombro o la rodilla. Músculos pronadores, acción contraria a los músculos del cuerpo humano anteriores. Estos se encargan de un movimiento de rotación interna en el plano transversal. Por ejemplo, nos permite rotar las muñecas o la cadera hacia adentro. Músculos agonistas. Son músculos del cuerpo humano que siguen una misma dirección y nos permiten paralelamente realizar el mismo movimiento. Músculos antagonistas. Son justamente aquellos músculos del cuerpo humano opuestos al movimiento de los agonistas. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja. Músculos sinergistas. Son aquellos músculos del cuerpo humano que permiten de forma indirecta que el movimiento se realice correctamente. Un ejemplo sería al flexionar la rodilla, donde el isquiotibial cumple una acción agonista, el recto femoral antagonista y el glúteo sinergista. Músculos tónicos. Son los que están en constante contracción, mantienen un tono indispensable para que el cuerpo tenga la postura erguida. Los tónicos son los que tienden a acotarse y, como su nombre lo indica, a estar muy tonificados, o mejor dicho, muy duros. Músculos fásicos. Son músculos del cuerpo humano con menos tono de base y su función principal es la de generar movimiento en las articulaciones a través de su contracción dinámica. Por sus regiones, lo que es en la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Los músculos craneales son músculos pequeños y planos.
se encuentran los músculos frontal y occipital, los dos se originan en la parte más alta del cráneo y el músculo frontal eleva las cejas y arruga lo que es la frente, ¿no? Los masticadores. Los músculos principales son el temporal, el macetero y el pterigoides y el bucinador, que colaboran en aproximar los maxilares. El músculo macetero se encarga de apretar las piezas dentales y de elevar el maxilar inferior, mientras que el bucinador lo utilizamos para masticar y hacer expresiones. Los faciales son los más importantes, se ubican alrededor de las fosas nasales, los ojos y la boca. Los orbiculares de los párpados se encargan de abrir y cerrar los párpados, los orbiculares de los labios que permiten el movimiento labial y el risorio de Santorini, que al contraerse dirige la comisura labial hacia atrás, o sea, el gesto típico de reírse, ¿no? Ahora, los músculos del cuello. Son músculos resistentes que mantienen la cabeza en posición recta y que permiten sus movimientos, ¿no? En ellos está el esternocleidomastoideo. Es un músculo que se ubica en la parte lateral del cuello y es responsable de girar la cabeza y de flexionar el cuello, ¿no? El esplenio es un músculo que actúa extendiendo la cabeza y el cuello. El hioides, que está junto al hueso del mismo nombre, se encarga de hacer y descender la mandíbula. Los músculos del hombro. En ellos está el deltoides, que es un músculo largo que se origina en la clavícula y en el omóplato o escápula y se inserta en la cara lateral de la diáfisis del húmero. El músculo deltoides actúa en muchos movimientos del hombro, como la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la rotación. El supraespinoso es un músculo profundo que se origina en la fosa supraespinosa de la cápsula y se inserta en la cabeza del húmero. El supraespinoso inicia en la abducción del hombro, ¿no? El redondo mayor se origina en el borde axilar de la escápula y se inserta en el húmero. Es un músculo profundo que está cubierto por el dorsal ancho y por el tríceps braquial. Es extensor, su función es extensor, el aductor y permite la rotación de los hombros, ¿no? Y el músculo redondo menor se origina en el borde axilar de la escápula y se inserta en el húmero. Tiene forma de cinta y produce lo que es la extensión, abducción y rotación interna del hombro. Ahora vamos con los músculos de la espalda, perdón. Son músculos superficiales y profundos que se ubican en la parte dorsal del esqueleto axial. En ellos está el trapecio, que es un músculo grande y superficial que ocupa la parte central y superior de la espalda, ¿no? Tiene forma triangular, pero junto a su par opuesto adopta la forma de un trapecio. Y su función es elevar los hombros y permitir la rotación, elevación y aducción de la escápula. El músculo dorsal ancho se ubica en la parte inferior de la espalda, se origina en las 6 últimas vértebras torácicas y se inserta en el húmero. Es un músculo plano de forma triangular y que permite la extensión del hombro y la aducción de los brazos, ¿no? Los romboides mayores y menores se ubican debajo del músculo trapecio y ambos se originan en el borde central de la escápula y también se consideran como músculos del brazo, ¿no? El romboides menor se inserta, el dorsal largo se extiende desde el coxis hasta el hueso sacro. Es un músculo profundo que posibilita unilateralmente la inclinación del cuerpo hacia los laterales. Ambos dorsales largos actúan en la extensión de la columna vertebral. Ahora los músculos del tórax. Los pectorales. Se agrupan en pectorales mayores y pectorales menores. Su función es acercar el brazo hacia el cuerpo.
Esos son los mayores. Y los pectorales menores colaboran durante la inspiración, ¿no? Los serratos internos están ubicados en el lateral del tórax y ellos son los que se encargan de estabilizarla en la cápsula cuando los hombros se dirigen hacia adelante, ¿no? Y los intercostales externos unen las costillas con el esternón y colaboran con la inspiración de elevar las costillas. Y los intercostales internos también unen las costillas con el esternón y favorecen la expiración al hacer descender las costillas. También está ahora vamos con los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen son los oblicuos del abdomen, se originan en las costillas y se insertan en los huesos de la cadera. En forma unilateral permiten la inclinación y rotación de la columna vertebral hacia el mismo lado, ¿no? Los músculos rectos del abdomen se originan en el pubis y se insertan en el apéndice sifoides del esternón. Y además nos favorece en la expiración, ¿no? Los transversos del abdomen producen lo que es la contracción del abdomen, con lo cual aumenta la presión intraabdominal y se favorece en el acto de la defecación, la micción y el trabajo de parto y la expiración forzada. Ahora vamos con los músculos de la cadera. En ellos se encuentra el glúteo mayor. Es un músculo superficial cuya función es sostener la pelvis y permitir la extensión y rotación del muslo. El glúteo menor, el glúteo medio se ubica debajo del anterior y es abductor del músculo. El glúteo menor es el más chico del grupo y tiene la misma función que el glúteo medio. Ahora vamos con los músculos de las extremidades superiores. La bíceps braquial es un músculo flexor y superior y alargado que mueve el codo y el hombro. Provoca lo que es la flexión y la supinación del antebrazo y la aducción y elevación del brazo. El tríceps braquial es también un músculo superficial que se origina a partir de 3 cabezas, donde la más larga se inicia en la escápula y los restantes en el húmero. Su función también es la extensión del antebrazo y la aducción y extensión del brazo. El braquial anterior es un músculo profundo que está por detrás del bíceps. Se origina en el húmero y se inserta en el cúbito. Es un músculo que hace flexionar el codo, ¿no? Ahora vamos con los músculos del antebrazo y la mano. Este grupo de músculos interviene en el movimiento de las manos y en lo que es en la flexión. El supinador largo es un músculo que actúa flexionando el codo y en la supinación del antebrazo y la mano. Los flexores superficiales y profundos actúan en la flexión del carpo, o sea, la muñeca y de los dedos, ¿no? El supinador largo es un músculo superficial que actúa flexionando el codo y la supinación del antebrazo y la mano. Los músculos de las extremidades inferiores. El músculo del cuádriceps femoral. La función de este músculo es producir la extensión máxima de la rodilla y la flexión del muslo sobre la pelvis. El músculo sartorio, su función es permitir la flexión, abducción y rotación del muslo, y el aductor largo es un músculo largo cuya acción se relaciona con su nombre, ¿no? El músculo semimembranoso interviene en la flexión y rotación del muslo. El semitenidoso, a flexión y rotación interna de la pierna y la extensión del muslo. El bíceps femoral es lo que interviene en la rotación de la pierna sobre el muslo. Los músculos de la pierna y el pie. Los músculos peroneo largo actúan en la extensión y aducción de la rotación del pie.
El soleo es asociado con el gastrocnemio, que conforma la unidad dominada tricepsural, y el soleo posee las mismas funciones que el gastrocnemio. Los gastrocnemios, llamados vulgarmente gemelos, son extensores del pie y elevadores del talón. El tibial anterior permite la flexión y aducción y rotación del pie. Y existen más de 100 músculos que ayudan a nuestros pies, funcionan de la manera en que lo hacen cuando queremos trasladarnos de un lugar a otro, jugar o ejercitarnos. En ellos están los músculos intrínsecos del pie, que se originan en la pierna hasta el tobillo y realizan los movimientos y flexión de la planta y el dorso del pie. Y los músculos intrínsecos del pie, que se originan y están insertos en el pie. Estos músculos dan movimiento a los dedos, apoyan el peso del cuerpo y los movimientos a trasladarse. Y pues muchas gracias, eso sería todo.